En el fútbol, hay derrotas normales y derrotas que te hacen replantearlo todo. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Qatar ante Canadá, porque el marcador final dijo Canadá 6, Qatar 0. Pero lo que pasó en la cancha fue mucho más grande que un simple 6-0. Fue una noche histórica para los canadienses y muy dura para Al-Anabi. Una noche que dejó la primera victoria de Canadá en un mundial y el primer hat-trick canadiense en la historia del torneo, además de 2 rojas, una lesión alarmante y un colapso casi total en el segundo tiempo. Pero antes de entrar en todo eso, hay que recordar algo importante. Apenas unos días antes del partido, Qatar venía de un empate respetable ante Suiza, un punto que hizo soñar a su afición y puso a muchos a hablar de sus opciones de clasificar. Canadá, por su parte, venía de empatar con Bosnia, un buen resultado. Pero eso hacía muy importante el duelo ante Qatar, porque cualquier cosa que no fuera ganar les complicaba todo. Pero claramente Canadá decidió desde el inicio que no le gustan las cuentas. Y hay un detalle curioso antes del partido, porque Qatar y Canadá no tienen mucha historia entre sí. De hecho, antes del Mundial de 2026 solo se habían enfrentado una vez, y fue en 2022, en un amistoso. Entonces Canadá ganó 2-0 y Jonathan David anotó. Y fue solo un día normal para todos. Pero casi 4 años después, se reencontraron, esta vez en el Mundial. Y la hermosa ironía es que Jonathan David, que marcó en el primer duelo, volvió en el segundo y firmó una noche histórica. Desde el primer minuto, quedó claro que Canadá tenía otra velocidad, presión, movilidad, confianza y a una enorme afición en Vancouver empujando al equipo. Qatar, en cambio, todavía intentaba meterse en el ritmo del partido. Y al minuto 16 llegó el primero, Saïd Larinin, el mismo que marcó en el amistoso de 2022, como si quisiera seguir con su costumbre favorita ante Qatar, 1-0. Y la afición canadiense empezó a sentir que la noche podía ser especial, pero la verdad es que el partido apenas comenzaba. Minutos después apareció Jonathan David y marcó el segundo, 2-0. Y desde ahí, todo empezó a escapársele a Qatar. Pero el problema mayor no era el marcador, sino lo que vino después. En el minuto 33, Hamed Ahmed vio la roja y Qatar se quedó con 10. Y si la tarea ya era difícil antes de la roja, después lo fue mucho más. Y antes del descanso, Jonathan David volvió a golpear y marcó el tercero, 3-0. Con el silbatazo del primer tiempo, daba la sensación de que el partido ya estaba terminado. Pero el segundo tiempo contó otra historia. Una triste también, porque Ismail Koné sufrió una lesión muy grave. Una lesión que hizo callar a todo el estadio. Todos se preocuparon por el jugador. Y tras revisar la jugada, el árbitro le mostró roja a Hassan Madibo. Y Qatar se quedó con 9 jugadores. Desde ese momento el partido ya no era 11 contra 11, ni siquiera 11 contra 10. Pasó a ser 11 contra 9. Y desde ahí, la pregunta ya no era quién iba a ganar. La pregunta pasó a ser, ¿cuántos meterá Canadá? Luego entró Nathan Saliba, el suplente que reemplazó al lesionado Koné, y marcó un golazo de tiro libre. Pero más hermoso que el gol fue cómo sostuvo la camiseta de Koné en el festejo. Un momento muy emotivo. 4-0. Luego llegó el quinto gol, un autogol, y desde ahí, el derrumbe fue total. En algún momento, la gente empezó a mirar el reloj, no para ver cuánto faltaba, sino hasta dónde llegaría el marcador. Luego llegó la escena final, minuto 92. Jonathan David, por tercera vez. La pelota a la red. Hat-trick, el sexto de Canadá. Y no solo marcó un hat-trick. Entró en la historia del fútbol canadiense al ser el primer jugador de Canadá en marcar un hat-trick en un mundial. Y la ironía de todo es que el mismo jugador que anotó en su primer cruce allá por 2022 fue el mismo que firmó un hat-trick histórico en su primer duelo mundialista. Pero lo extraño fue que su festejo fue muy tranquilo, porque la lesión de Koné seguía marcando el ambiente. Incluso un hat-trick aún tenía un aire de tristeza. Y cuando miramos los números, entendemos la magnitud de lo que pasó. Canadá hizo 32 remates. Qatar hizo solo 2 remates. Canadá tuvo 10 tiros al arco. Qatar no registró ni un solo tiro al arco en todo el partido. Y ese fue quizá el dato más duro de la noche, porque perder duele. Pero terminar 90 minutos sin un solo tiro al arco ya es otra historia muy distinta. Canadá también sacó 19 corners, contra apenas uno de Qatar, al punto de que los alcanzapelotas detrás del arco de Qatar fueron quizá los más ocupados de la cancha. Si somos sinceros, esto no fue solo dominio. Fue un partido jugado en una sola dirección casi del primer minuto al último. Por momentos, parecía que todo el partido se jugaba alrededor del área de Qatar. Pero lo más importante que ganó Canadá no fueron los 6 goles ni el hat-trick, ni siquiera el liderato. Fue historia, porque fue la primera victoria de Canadá en un mundial masculino.
Imaginen un equipo que esperó durante tantos años. Y cuando por fin logró su primer triunfo, fue con un 6-0, además de su mayor victoria mundialista. Y hay otra cosa muy importante. Solo 90 minutos bastaron para cambiar por completo la forma del grupo. Antes del partido, Qatar y Canadá estaban casi igualados en puntos. Después del partido, Canadá pasó a ser uno de los candidatos más fuertes a clasificar. Y Qatar quedó ante una tarea muy difícil. Y hay una ironía aún más hermosa. En el Mundial de 2022, Canadá quedó fuera del torneo sin una sola victoria. Pero en el Mundial de 2026 le bastaron 2 partidos para vivir la noche más grande de su historia mundialista. En pocas palabras, en Qatar 2022, Canadá estaba aprendiendo. Y en 2026, Canadá empezó a competir. En cuanto a Qatar, la historia fue muy distinta. Un equipo que llegó con un punto valioso ante Suiza entró soñando con clasificar y salió haciendo cuentas muy difíciles. Una derrota dura, 2 rojas y un golpe fuerte a la diferencia de gol. Y hay una frase que puede resumir toda la noche. Canadá hizo 32 remates. Qatar hizo 2 remates. Y eso casi cuenta toda la historia del partido. Al final, la gente recordará que Canadá ganó 6-0. Pero la verdad es que la noche fue más que un resultado. Fue la primera victoria de Canadá en un mundial y el primer hat-trick canadiense en la historia del torneo. Y la mayor victoria mundialista en la historia del equipo. Una noche en la que Jonathan David quedó en la historia y fue el jugador del partido tras quizá la mejor actuación de su carrera. Y del otro lado, fue una de las noches más duras que Qatar vivió en la escena mundial. Una noche en la que Canadá escribió una nueva página de su historia y que Qatar querrá olvidar cuanto antes.